¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo algo tan simple como saber qué hora es pudo impulsar milenios de innovación, conflictos y hasta revoluciones sociales? Porque, en el fondo, la historia de cómo medimos el tiempo es en realidad una búsqueda constante, casi obsesiva, por la exactitud. Vamos a ver cómo esta carrera contra el reloj nos ha ido moldeando. Y todo arranca con esta pregunta. Suena como un salto imposible, ¿no es cierto? Pasar de una herramienta súper básica a la tecnología tan personal que llevamos hoy. Pero ese camino que une los dos puntos, bueno, revela muchísimo sobre esa necesidad nuestra de organizar y controlar el mundo. Para encontrar el comienzo de esta historia, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, a una época en la que el universo mismo era el único reloj que existía. Ya aquí está, el primer reloj de la humanidad, un simple palo clavado en la tierra. Las grandes civilizaciones como Egipto y Babilonia necesitaban coordinar todo. La siembra, las cosechas, los rituales, el gnomo ni su sombra les permitían dividir el día. Pero claro, tenía un problema, y uno bien grande. En cuanto se iba el sol o se nublaba, la humanidad se quedaba a ciegas en el tiempo. La necesidad de más precisión ya estaba pidiendo una solución. Y la solución, por supuesto, llegó. Para conquistar la noche, se inventó la clepsidra, o reloj de agua, que medía el tiempo por el goteo constante del líquido. Un poco después, los relojes de arena permitieron medir intervalos fijos de forma muy fiable. Esto fue importantísimo, por ejemplo, para los marineros, que necesitaban medir los turnos de guardia en alta mar sin importar si era de día o de noche. Estábamos, poco a poco, un paso más cerca de tener un tiempo continuo y universal. Y ahora damos un salto enorme en el tiempo. Nos vamos a la Edad Media. Porque aquí, una nueva necesidad social no solo iba a cambiar la relojería para siempre, sino que daría inicio a una verdadera revolución tecnológica. Aquí hay un dato curioso. Los primeros relojes mecánicos no se hicieron para que la gente viera la hora, sino para que la escuchara. La vida en los monasterios necesitaba una disciplina de horario súper estricta para las oraciones, por eso, la palabra reloj en muchos idiomas, como clock en inglés, viene del latín cloca, que significa campana. Su única función era esa, dar un aviso sonoro. Y aunque para la época eran una maravilla tecnológica, estos gigantes de hierro estaban lejos de ser perfectos. Un error de 15 minutos al día quizá no suene a mucho, pero en una sociedad que ya empezaba a valorar la puntualidad, era un problema enorme que pedía a gritos una nueva innovación. Y esa innovación, vaya que llegó. En 1656, Christian Huygens aplicó las teorías de Galileo sobre el movimiento de los péndulos, y el error se redujo de 15 minutos a solo 15 segundos por día. Fue un salto de precisión gigantesco, el avance más importante en 400 años. El corazón del reloj ahora latía con una regularidad increíble. Ok, ya teníamos la precisión, pero ahora enfrentábamos otro desafío, el movimiento. Un reloj de péndulo es completamente inútil si no está quieto. La carrera ahora era por lograr que el tiempo preciso fuera portátil. El punto de inflexión aquí, la pieza que lo cambió todo, fue la invención del muelle espiral. Esta pequeña maravilla de la ingeniería reemplazó al largo y pesado péndulo, permitiendo que todo el mecanismo se hiciera muchísimo más pequeño. De repente, era posible meter toda esa precisión en un bolsillo. Este avance tuvo un impacto social tremendo. Pero ojo, el reloj de bolsillo no era para cualquiera. Se convirtió en un objeto de lujo, un símbolo de estatus y de poder. Para la gente común, el tiempo seguía siendo público, marcado por la campana de la iglesia o el reloj de la torre. El tiempo personal era un privilegio para muy pocos. Saltamos de nuevo, ahora al siglo XX, una época de cambios vertiginosos. Y aquí vamos a ver cómo el reloj de pulsera pasó de ser considerado una joya para mujeres a una herramienta indispensable para los hombres. Todo gracias a la aviación y a la guerra. Antes de 1900, ver a un hombre con un reloj en la muñeca era casi impensable, pero la necesidad siempre empuja el cambio. El gran aviador Santos Dumont tenía un problema muy práctico. No podía estar sacando su reloj de bolsillo mientras piloteaba. Su amigo, el joyero Louis Cartier, le creó una solución súper elegante y funcional, un reloj atado a la muñeca. Fue uno de los primeros relojes de pulsera masculinos creados por pura necesidad. Pero lo que realmente hizo masivo al reloj de pulsera fue la Primera Guerra Mundial. En las trincheras, la coordinación era cuestión de vida o muerte, y sacar un reloj del bolsillo bajo fuego enemigo era imposible. Así que los propios soldados improvisaron. Le soldaban unas asas a sus relojes de bolsillo y les pasaban una correa de cuero. Acababa de nacer el reloj de trinchera, una herramienta para sobrevivir. Cuando volvieron a casa, estos soldados, que eran vistos como héroes, siguieron usando sus relojes de pulsera.
Lo que había nacido como una necesidad en el campo de batalla, de repente era un símbolo de valentía y modernidad. La percepción social cambió por completo, y el reloj de pulsera para hombres llegó para quedarse. Y así llegamos a los años 70, y con ellos a la mayor disrupción en la relojería en siglos. Una tecnología que iba a reemplazar los complejos engranajes y muelles con la simple vibración de un pequeño cristal. El movimiento de cuarzo cambió todas las reglas del juego. En lugar de una delicada artesanía mecánica, un cristal de cuarzo vibrando con una pila ofrecía una precisión muchísimo mayor y a un costo ridículamente bajo. De repente, la exactitud casi perfecta, que antes era un lujo, se volvió accesible para todo el mundo. Y con esta democratización de la precisión, el propósito del reloj comenzó a cambiar de una forma muy profunda. Dejó de ser solo un observador pasivo del tiempo que pasa a nuestro alrededor, para convertirse en un participante muy activo en nuestras vidas. El smartwatch mide nuestro pulso, cuenta nuestros pasos, nos muestra mensajes, sabe dónde estamos. Ya no es un simple instrumento. Es literalmente una extensión de nuestro cuerpo, un dispositivo que recopila datos de nosotros y de nuestro entorno. Y esto nos deja con una pregunta final, para cerrar. Pasamos milenios persiguiendo la precisión para poder controlar el tiempo. Pero ahora, el dispositivo que creamos para ese fin nos mide y nos monitorea constantemente. La pregunta que queda en el aire es, en esta relación, ¿quién controla ahora a quién?